5 frases simples que podrían salvarte en cualquier restaurante de habla hispana. Hoy no solo aprenderás estas frases esenciales para navegar cualquier menú, sino que también practicaremos juntos. Al final del vídeo te pondré a prueba con un mini diálogo en tiempo real que te hará sentir como si ya estuvieras en tu restaurante favorito, listo para pedir como un local. Y para hacerlo aún mejor, utilizaremos el método Listen and Repeat. ¿Qué significa esto? Escucharás la frase, la repetirás después de mí y la integrarás como si fuera parte de tu vocabulario activo. Así que prepárate porque empezamos ya. ¿Alguna vez has querido probar comida española o latina en un restaurante, pero el menú parecía un jeroglífico imposible de descifrar? ¿Qué haces? Podrías frustrarte o podrías usar una frase mágica que lo cambia todo. Te cuento. Hace poco, un amigo mío visitó un restaurante en México y estaba completamente perdido con el menú. En lugar de frustrarse o adivinar, usó esta frase mágica. ¿Qué me recomienda? La reacción fue inmediata. El camarero sonrió y le recomendó un plato llamado guacamayas, algo que mi amigo nunca habría elegido por su cuenta. El resultado fue el mejor plato de su viaje. Todo gracias a esas simples palabras. Ahora vamos a practicar para que tú también puedas usarla como un experto. Escucha y repite después de mí. ¿Qué me recomienda? Me apetece carne. ¿Qué me recomienda? Me apetece algo ligero. ¿Qué me recomienda? Ahora ya sabes cómo empezar una conversación que no solo resuelve tus dudas, sino que te lleva directo a descubrir platos que recordarás para siempre. Esta frase no solo es práctica, sino que también te conecta con el camarero, quien siempre tiene los mejores secretos del menú. Y lo mejor es súper fácil de recordar. Así que repite conmigo una última vez. ¿Qué me recomienda? ¿Te ha pasado que llegas a un restaurante famoso pero terminas pidiendo el mismo plato de siempre porque no sabías qué elegir? Quizás ese plato que sueles pedir está bien, pero ¿y si te estás perdiendo algo único, algo con el toque especial del chef? Eso no te volverá a pasar. Con la frase mágica podrás descubrir lo mejor que un restaurante tiene para ofrecer. Déjame contarte algo. Una vez fui a un restaurante en Sevilla. Como siempre, pensé en pedir tortilla de patatas, mi plato seguro. Pero en el último momento, algo me dijo que probara algo diferente. Así que le pregunté al camarero, ¿cuál es la especialidad de la casa? Él sonrió y me recomendó un solomillo al whisky, un plato típico de la zona. Fue una explosión de sabores que jamás habría probado si no hubiera hecho esa pregunta. De hecho, se convirtió en el plato estrella de mi viaje. Por cierto, el solomillo al whisky es un plato icónico de la cocina andaluza. Su salsa tiene un toque especial de ajo, vino y, claro, un poco de whisky que lo hace irresistible. Ahora vamos a practicar juntos para que esta frase sea tu arma secreta en cualquier restaurante. Repite después de mí. ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Cuál es el plato del día? ¿Cuál es la especialidad del chef? Recuerda, ¿cuál es la especialidad de la casa? Con esta frase te abrirás las puertas a los sabores más auténticos y evitarás esos platos genéricos que puedes encontrar en cualquier lugar. Pero lo mejor es que también estarás demostrando interés por la gastronomía local, algo que siempre es bien recibido. Así que para grabarlo en tu memoria, repite conmigo una última vez.
¿cuál es la especialidad de la casa? Y una frase bonus. ¿Cuál es la comida típica de esta región? ¡Genial! Si estás disfrutando lo que estás aprendiendo, déjame un emoji de un pulpo en los comentarios. ¿Alguna vez has pedido un plato en un restaurante y te llevaste una sorpresa desagradable porque tenía algo que no te gusta o no puedes comer? No te preocupes, porque con la siguiente frase puedes evitar cualquier malentendido. Te cuento una experiencia. Una vez un amigo mío fue a un restaurante en México y pidió una sopa sin preguntar qué tenía. Cuando llegó, descubrió que llevaba setas y él era alérgico. Por suerte se dio cuenta antes de probarla, pero desde ese día siempre utiliza esta frase mágica para evitar sorpresas. ¿Esto lleva setas? Esa frase le ha salvado más de una vez. Ahora vamos a practicar para que puedas usar esta frase en cualquier situación. Repite después de mí. ¿Esto lleva setas? ¿Esto lleva gluten? ¿Este plato lleva tomate? Recuerda, esto lleva ingrediente. Esta frase es tu escudo contra sorpresas desagradables. Ahora repite conmigo una última vez para asegurarte de que la tienes clara. ¿Esto lleva tomate? ¿Te ha pasado que terminas de comer en un restaurante y sientes que te quedas ahí más tiempo del que querías, esperando a que alguien adivine que quieres pagar? Bueno, hay una forma sencilla de evitar esa incómoda espera. Recuerdo una vez en un restaurante en Zaragoza, terminé de comer y, como en mi país, pensé que la cuenta llegaría automáticamente. Pasaron 10 minutos, luego 15 y ya estaba inquieta hasta que vi a otro cliente diciendo algo al camarero y la cuenta llegó enseguida. Fue entonces cuando aprendí la importancia de decir: disculpa, la cuenta, por favor. Ese pequeño detalle cambió por completo mi experiencia en restaurantes en España. Ahora es tu turno. Vamos a practicar 2 frases para que te sientas seguro usándolas. Disculpa, la cuenta, por favor. Y más formal, ¿me trae la cuenta, por favor? Ahora ya sabes cómo terminar tu experiencia en un restaurante de manera clara y respetuosa. Estas 2 frases no solo evitarán que pierdas tiempo esperando, sino que también mostrarán tu cortesía, algo siempre apreciado. Así que repite conmigo una última vez. Disculpa, ¿la cuenta, por favor? ¿Me trae la cuenta, por favor? ¿Alguna vez has querido expresar lo mucho que te gustó un plato, pero no encontraste las palabras adecuadas? Hay una forma sencilla y poderosa de hacerlo que no solo hará feliz al chef, sino que también te ayudará a conectar con la cultura local. ¿Te imaginas cuál es? Te cuento lo que me pasó en Valencia. Fui a un restaurante pequeño y pedí titaina, un plato típico de la zona que nunca había probado antes. Desde el primer bocado supe que era especial. Al terminar, me gustó tanto que quise agradecer al chef. Así que le dije: estaba delicioso, gracias. Su reacción fue increíble. Me sonrió, se acercó a nuestra mesa y nos contó cómo había aprendido a prepararlo con su abuela. Incluso nos compartió algunos secretos de la receta. Esa pequeña frase transformó una simple comida en una experiencia inolvidable. Por cierto, la titaina es un plato costero valenciano que combina lo mejor de la huerta y del mar. Su ingrediente estrella es la ventresca de atún. El atún se complementa con una mezcla deliciosa de tomate, pimientos, ajo, aceite de oliva, piñones y un toque de sal y azúcar. Puedes disfrutarla con una buena rebanada de pan o como relleno de bocadillos y empanadas. Es toda una joya gastronómica.
Ahora vamos a practicar juntos para que esta frase te salga con naturalidad. Está delicioso, gracias. Recuerda, está delicioso, gracias. Es mucho más que una frase, es un gesto de gratitud que puede transformar cualquier comida en una conexión más profunda con la cultura y las personas. Así que repite conmigo una última vez. Está delicioso, gracias. Ahora que ya tienes estas 5 frases clave, vamos a ponerte a prueba. Imagina que estás en un restaurante de habla hispana. Usaremos las frases que aprendimos para recrear una experiencia real. Tú serás el protagonista. Bienvenido. ¿Ya sabe qué le gustaría pedir? Nuestra especialidad es la empanada. Sí, lleva marisco y pescado, pero también tenemos una opción vegetariana con verduras frescas. Aquí tiene, señor, su empanada vegetariana. ¿Qué tal está? ¿Algo más? Por supuesto, se la traigo enseguida. Increíble trabajo. ¿Ves lo fácil que puede ser? Ahora tienes todas las herramientas para desenvolverte con confianza en un restaurante hispanohablante. Repite este diálogo tantas veces como quieras hasta que las frases te salgan con naturalidad. Con este pequeño ejercicio estás listo para disfrutar de la gastronomía local como un experto. Y lo más importante, conectar con la cultura de los países hispanohablantes. ¿Quién diría que 5 frases podrían hacer tanta diferencia? Ahora que ya tienes estas 5 frases esenciales para moverte con confianza en un restaurante, ¿quieres llevar tu habilidad al siguiente nivel? Imagina hacer amigos en España de manera natural y sin esfuerzo. En este vídeo te enseño 10 frases súper fáciles que te ayudarán a romper el hielo, iniciar conversaciones y conectar al instante con locales. Haz clic aquí para verlo y descubre cómo transformar tus interacciones en momentos inolvidables. Te espero allí. Y recuerda, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. Adiós.